Debo contar que yo escuché en alguna noche al editor de Planeta exigiendo que Héctor de Mauleón le entregara. Que Héctor de Mauleón, mi amigo, me negó muchas veces salir a platicar porque me decía que estaba escribiendo estos libros. Ya salieron de Mauleón, ya era hora. Por fin, sí. Sí, sí. Esto sí le dedicaste un mucho rato, tiempo, ¿no? Sentado en una máquina de escribir. Básicamente. ¿Le dedicaste un rato? Sí, un buen rato. Un buen rato. Y quedaron muy bonitos. Pues el libro quedó la verdad, fantástico. tu editor te estaba exigiendo aquella noche porque los quería hacer muy bonitos. No, los hizo muy bien, le metió fotos, le metió un diseño extraordinario, están muy bien acompañados, con publicidad antigua. Cada crónica de la ciudad va acompañada con una imagen, con un fragmento de un periódico. La verdad, son unos librazos. Son unos librazos. Muchas gracias. No, está muy bonito, yo quedé muy contento. Muy contento. Ahora, me has contado de estos libros y me has contado a lo largo del tiempo. Entonces, contemos la que nos está viendo hoy. ¿De qué se trataba este libro? O sea, ¿de qué se trata en los libros? Vienen los 500 años de la Ciudad de México, de la fundación de la Ciudad de México a manos de un soldado de Hernán Cortés que se llamó Alonso García Bravo, que en una hojita de papel hizo el trazo del Zócalo, de la Catedral, del Palacio Virreinal y de las calles, qué anchura, qué largo, etcétera, todo lo que hoy conocemos como Eso centro es el 21, histórico. ¿no? Eso en 2021. Exacto. Entonces, de cara a ese acontecimiento que pues, medio milenio de una ciudad es algo digno como de pensarse, de celebrarse. Esperaríamos que lo celebrara la Ciudad de México. Espero que haya simposios, que haya documentales, que haya exposiciones, que haya fiesta, ¿no? ediciones. Es una ocasión única, sobre todo para no solamente pensar el pasado, sino para reflexionar sobre lo que viene, el futuro de la ciudad. De cara a ese acontecimiento, me parece una buena idea empezar a juntar algunas de las historias que han acompañado la vida de la Ciudad de México en estos 500 años. Pero no historias tan visibles, por eso se llama La Ciudad Oculta, no historias que transcurran en la ciudad visible que habitamos y que vemos cuando atravesamos en el metro, en un auto, en el microbús, etcétera, sino una ciudad que está agazapada detrás de esta, encerrando historias olvidadas, poco conocidas, que han estado como en la penumbra y en la que habitan, aparte de estas historias, personajes como un poco diluidos, que no están tan en el radar. Te pongo, bueno. Ahorita me pondrás ejemplos, pero son historias que la verdad tú venías recolectando no para hacer este libro, porque es una de tus obsesiones intelectuales. Hay un libro previo que se llamó La ciudad que nos inventa, que es como el arranque de este, pero todo ha estado como penetrado por algo, y es que la memoria se ha diluido en la Ciudad de México. Cada vez sabemos menos de la ciudad, teniendo a la mano y a disposición nuestra tantas herramientas de conocimiento, pero sin embargo cada vez es menos lo que sabemos de esa ciudad. Se perdió la memoria, se diluyó, se erosionó. Lo que sabían nuestros antepasados, lo que sabían nuestros abuelos sobre la ciudad es muchísimo comparado con lo que sabemos nosotros. Y entonces yo siempre he tenido la obsesión de que la ciudad aparece como un misterio, porque ahí está todo. Ahí hay 1000 historias que contar, pero hay que rascar, hay que buscarlas, porque no te las cuenta así de pronto. Y tampoco quisiste aquí hacer las historias que todo el mundo conoce, las historias del libro de texto, pues, ¿no? Sí, que traté de buscar. Bueno, todo parte de cosas que me fascinaron, ¿no? Puede ser que haya historias conocidas, muchas historias son conocidas, pero el asunto es que Tito Monterroso decía que uno escribe, la literatura es como un árbol que uno se para en el tronco y lo agita. Y los frutos que caen son los que te tocan, los que no caen. Puede haber historias maravillosas, pero si no te tocan, no caen. Y yo creo que eso es lo que mueve a un escritor o a un cronista, la fascinación. Una cosa que te parece atractiva, seductora, misteriosa, pues la tomas y la comienzas a explorar, ¿no? Porque te parece a ti, además, porque tú el que mueve eso, claro, ¿no? Sí. Entonces yo diría que es eso, que es un libro hecho por sorpresas, fascinaciones, encuentros milagrosos con fragmentos de la ciudad, ¿no? Y con personajes, porque toda está llena de personajes. No son calles, es que hay unos personajes de verdad maravillosos. A mí se me hace raro que no los reconozcamos como se merecen. Estoy pensando en un señor que se llamó José María Andrade,
que cuando entraron los gringos a México en la invasión norteamericana de 1847 y avanzaron bombardeando durante 3 días desde Chapultepec hasta el Zócalo, en medio de fuego y todo esto, cuando el ejército se había ido, cuando Santana había huido y cuando era la gente la que estaba defendiendo la ciudad, a él se le ocurrió que el ejército norteamericano iba a tomar posesión del palacio y que ahí estaba el archivo histórico de la Ciudad de México. Entonces lo que hizo fue ir por un carruaje, bajarse, se metió entre las bombas, sacó el archivo y se lo llevó a su casa y lo tuvo ahí 1 año. ¿Y se lo quedó? Solo 1 año. Pero se lo quedó 1 año. Cuando el ejército salió, cuando los norteamericanos se llevaron sus bastimentos y la mitad del territorio, él devolvió el archivo histórico y gracias a eso hoy podemos saber cosas maravillosas como cómo fue el primer día registrado de la Ciudad de México, cómo se juntó el cabildo de los conquistadores para decir, bueno, ya ganamos, ahora hay que hacer una ciudad. ¿Cómo se hace una ciudad? Pues hay que darle unos predios a los soldados. Entonces empezaron a repartir predios, comenzaron a nombrar la persona que iba a hacer que las calles no tuvieran charcos y estuvieran limpias, a una persona que iba a cuidar la cárcel, al que iba a ser el barbero, el primer barbero, al primer sastre, tenía que pasar una prueba, lo tenían que presentar un examen para que demostrara que sabía su oficio, las primeras medidas y los primeros castigos, ¿no? Si tú vas a vender aceite tiene que ser con medida y no a ojo, y si te pasas vas a tener tal multa o tantos azotes, etcétera. Y podemos saber eso, cómo fue el principio de la ciudad, gracias a la acción heroica y olvidada de José María Andrade. Si él no hubiera hecho eso, ¿quién sabe qué hubiera pasado? ¿quién sabe qué hubiera pasado? Estos bárbaros quemaron tantas cosas, se apoderaron de iglesias y de conventos y destruyeron para hacer hogueras, pues retablos y muchas cosas. ¿Dónde encontrar estas historias? ¿Cómo fuiste encontrándolas, Héctor? Están perdidas en libros sobre la ciudad, están perdidas en periódicos. En periódicos, ¿no? Muchas. De repente Me encanta la hemeroteca. La hemeroteca a ti te encanta, ¿no? Sí, sí. Hay, afortunadamente, hay periódicos desde el siglo XVIII, la Gaceta de México, ahí está la historia del terremoto de 1787, contada por los prefectos de los pueblos más afectados por un terremoto que provocó un tsunami en la costa de Guerrero y Oaxaca y que aquí en México se sintió pavorosamente. Entonces, la Gaceta de México comenzó a publicar los reportes que mandaban los prefectos y el relato es estremecedor. O sea, imagínate que se va el mar, están unos pescadores y ven que se va el mar y alcanzan a ver en el fondo unas rocas de colores misteriosos y unos peces, unos animales que nunca habían visto. Porque estaban en el fondo del mar, ¿no? Estaban en el fondo del mar, entra la ola, se alcanzan a salvar algunos y empiezan a recoger como los testimonios de lo que había pasado en la costa. Bueno, eso aparece en un periódico del siglo XVIII en la Ciudad de México. Y a partir de ese momento comienza a haber ya un registro periodístico de los sucesos más importantes. ¿Dónde están esos periódicos? En la Hemeroteca Nacional. La mayor parte están en la Hemeroteca Nacional, en el Archivo General de la Nación y en la Biblioteca Lerdo tienen una excelente hemeroteca aquí en el Centro Histórico. Que ahí es donde, digamos, has ido a recuperar. En esos 3 lugares, sí. Abrir un periódico de hace un siglo es fascinante porque a medida que van pasando las hojas vas leyendo los horóscopos, vas leyendo lo que había en el cine, vas leyendo el crimen del día, vas leyendo los sociales. Había unas secciones donde daban cuenta de los enfermos, se encuentran enfermas tales personas en tales domicilios, si quieren ir a visitarlos serán bien recibidos, etcétera. Entonces te vas imbuyendo de un tiempo que se fue y eso pues es para hacer un libro como esto. Y de una ciudad que desapareció también, Héctor. No, se fueron muchas ciudades. Hemos perdido muchas ciudades. Esta ciudad es la suma de las ciudades que quedaron. Es como si un naufragio hubiera despedazado las muchas ciudades que fue México y de las astillas hubiéramos hecho la ciudad actual. Sí. ¿Pero hicimos mal en ese sentido? No. ¿Hay cosas que perdimos por ignorancia? Sí, perdimos mucho por ignorancia y por desprecio del pasado y por odio político y por odio ideológico. En la Reforma, todo lo que recordara el pasado español fue destruido. La mitad del patrimonio que había quedado de la Nueva España en la Ciudad de México prácticamente fue demolido. Demolido, para borrar. Por odio. Por odio político e ideológico. Yo entiendo el mal que hizo la Iglesia. Durante 3 siglos aplastó, oprimió, asfixió, no solamente a la Nueva España, a la humanidad durante mucho tiempo.
ha sido uno de los grandes tiranos de la historia, pero las piedras no tenían la culpa. No perdíamos, no hubiera pasado nada si les hubieras expropiado eso, si hubieras decretado la exclaustración de las órdenes religiosas, etcétera, y hubieras conservado todo eso con otro fin, como pasó con lo demás. Simplemente el dinero se les acabó al gobierno de Juárez, y como se le acabó el dinero no pudo proseguir con la demolición de todo lo que habían planeado demoler todos los conventos. Gracias a eso, pues quedaron lo que conocemos, que se pudo usar como bibliotecas, que se usó luego como vecindades, muchas vecindades, etcétera, y se fue formando el centro histórico que hoy conocemos, ¿no? Cuando te pusiste a escribir, porque ¿qué aprendiste de la ciudad que no sabías, que llevas tantos años viéndola, Héctor? No, todo. Es que es una ciudad... Llevas muchos años recorriéndola, viéndola. Fíjate, yo hago un programa de televisión que se llama El Foco. Dura 1 hora, pasa una vez a la semana, y para hacerlo tengo que caminar 3 o 4 horas por el centro, caminando por una calle y contando la historia de esa calle o de los edificios que hay. Y acabamos de cumplir 10 años y todavía no nos acabamos el centro histórico. Entonces es una ciudad, obviamente, 500 años de historia, pues tienen en cada esquina, te metes a una vecindad y abajo de una escalera hay algo que ver y algo que contar que además no imaginas. Que ahí está, que se ha mantenido. Que se ha mantenido, que además no lo imaginas ni lo sospechas. Entonces, eso es maravilloso de la ciudad. Es inagotable, es completamente misteriosa, es como una esfinge. A veces puedes pasar por un lugar 10 veces y no ver algo que un día, a cierta hora, porque un rayo de luz pega ahí, lo observas y te maravilla. Yo creo que las ciudades antiguas tienen este misterio. ¿Ya están a la venta? Ya están. ¿Baratos? Baratos, muy baratos. Sí, porque son 2, ¿eh? Sí. Muy baratos. La verdad es que es una maravilla. Le hemos estado enseñando hoy lo que hizo además Planeta con este trabajo, porque lo que hizo fue tomar los textos de Héctor y ilustrarlos con fotos, con, decías, pedazos de libros, ¿no? De diarios, publicidades. Diarios de aquel entonces, viejas publicidades, sí. ¿No? Lo cual es una absoluta maravilla, ¿no? Para tratar de empezar, y porque sé que esto tiene esa intención, tiene la intención de arrancar pues algo que tenemos que hacer, ¿no? Que es celebrar esto, 500 años de historia. Tenemos que celebrar que la ciudad en 3 años cumple 500 años de historia. Y detener la destrucción, porque ha sido sistemática, lleva mucho tiempo víctima de sucesivas destrucciones la Ciudad de México, y yo creo que tenemos que cobrar conciencia de que estos edificios, lo poco que queda, atravesaron los siglos para llegar hasta nosotros y son responsabilidad de nosotros. La ciudad oculta, Héctor de Mauleón, 500 años de historia, son 2 tomos. Póngase a leer, córrale. Gracias, Héctor. No, gracias, un placer. Qué bueno siempre que ya están, ¿eh? Sí, lo sufrí. A ver si ahora sí me invitas a un café. Ya, vámonos. Que les vaya muy bien, buenas noches.